Problema económico. Dentro del concepto de economía y el problema económico, esto se refiere a que es una ciencia social que estudia todo para generar recursos limitados y así satisfacer las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, construir un colegio, construir un hospital, comprar pan, o bien comprar un yogur o una leche. Esta clase de preguntas se asocia con los conflictos que sufre una persona o una entidad para obtener recursos económicos que le permitan cubrir sus necesidades. Los problemas económicos pueden ser muy diversos y de diferentes formas. Supongamos que un hombre que tiene una familia a su cargo es despedido de su empleo. Mientras no encuentre un nuevo trabajo, comenzará a tener muchos problemas económicos, ya que éste no recibirá un ingreso para cubrir sus gastos. Dichos problemas pueden reflejarse en la falta de dinero para comprar sus alimentos y pagar los estudios de su familia u otras necesidades. Dentro de los métodos utilizados para hacer frente a la escasez de la actividad económica, nos hacemos 3 preguntas. El problema económico puede llegar a cubrir estas interrogantes, que son: ¿qué producir? Los recursos tienen usos alternativos y pueden dedicarse a producir distintos tipos de bienes. ¿Cómo producirlos? Los bienes pueden producirse de distinta forma, combinándose con los recursos disponibles. ¿Para quién producirlo? Una vez producidos los bienes, debe decidirse cómo se van a distribuir en los agentes económicos. Existen mecanismos para abordar el problema económico, como ser los mercados, la jerarquía y los valores. Los mercados comprenderán los precios, la jerarquía, el orden, y los valores, los principios y las motivaciones. La distinción entre la microeconomía y macroeconomía, ambos diferencian uno del otro, siendo la microeconomía la que estudia el comportamiento de los agentes individuales, como ser el consumidor y las empresas, y el funcionamiento del mercado, como ser el precio y la cantidad producida de un bien. Muy diferente a lo que viene a ser una macroeconomía, que estudia el comportamiento del sistema económico en su conjunto, es decir, la producción total de un país, un nivel, su precio, su nivel de empleo, etc. La actividad económica tiene mucho que ver en este tema, pues es una interacción entre unidades productoras, consumidoras y relacionado a lo que viene a ser el intercambio. En este sentido, es posible señalar 3 elementos básicos dentro de la actividad económica, como ser los recursos, las necesidades y los bienes. Como se muestra en la imagen, pueden ser productores, intercambio entre los consumidores. Ahora bien, los bienes sirven para satisfacer necesidades y estas se clasifican según la abundancia o la escasez relativa. Pueden ser bienes libres, pueden ser bienes económicos y bueno, los bienes libres son abundantes. Nadie está comprendido en lo que viene a ser una necesidad para pagarlos, ¿no? Dentro de ello está, por ejemplo, el aire que respiramos. Nadie tiene la necesidad de pagar por él.
mientras que existen los bienes económicos que son relativamente escasos y por lo tanto tienen un costo, tal como ser un pantalón, un libro, ¿no? Que son muy diferentes a lo que viene a ser los bienes libres. También existe la clasificación por su destino, que vienen a clasificarse dentro de ellos los bienes de consumo, que son bienes finales destinados al comprador, mientras que los bienes de producción o de capital son bienes que sirven para producir otros bienes, como por ejemplo una máquina de coser. Así también tenemos los bienes intermedios, que son bienes que son utilizados en alguna de las distintas etapas de producción y están parcialmente terminados, como ser la tela, el hilo, etc. Existe por su grado de elaboración la clasificación de bienes. Bienes terminados, los que han llegado a la fase final de producción para ser consumidos, por ejemplo, un automóvil, una camiseta. Así también existen los bienes no terminados, que son los que necesitan otras etapas de producción para estar concluidos, como tener solo las mangas de una camisa. Tenemos los por su naturaleza, que son bienes tangibles, que son bienes que se constituyen en objetos materiales como un disco compacto o un cuaderno. Así también existen bienes intangibles, que se refieren a los servicios que utilizamos, pero no los podemos percibir, como una consulta médica o una clase de economía. Y los bienes por su posesión, que son los bienes privados, que se restringen simplemente a su dueño o productor, por ejemplo, un automóvil. Y los bienes públicos, que se puede consumir en forma simultánea por todos, aún sin pagar por el bien, y nadie puede ser excluido de su consumo. Por ejemplo, el alumbrado público, el agua, el pago del agua, el consumo en cuanto a obras públicas, etc. Tarea. Explique la actividad económica y cuál es la clasificación de los bienes. Explique cada uno.